Hola hermanos, buenas noches. Qué alegría volver a reencontrarnos aquí en este medio y nuevamente para continuar estudiando la palabra de Dios en estas noches de predicaciones por Semana Santa. Quiero felicitar a los hermanos de la célula de matrimonios. Me olvidé mencionarlo hoy en la mañana, pero ellos tuvieron su tiempo de ayuno y oración. Y Dios les bendiga por su intercesión. Hay mucho por qué orar, hay mucho por qué interceder en estos tiempos difíciles. También animamos, ¿no?, a los adolescentes. Los felicito porque también tuvieron su tiempo de reunión por internet, ¿verdad? Ayer sábado en la tarde, ahí han estado ellos alentándose espiritualmente. Y Dios bendiga a nuestros hermanos Javes y Stephanie, que el Señor los esté bendiciendo, cuidando y protegiendo. Y siempre, hermanos, es bueno siempre hacer una llamadita a sus líderes, preguntando cómo están, ¿verdad? Si hay un tipo de necesidad, de repente es una manera de poder apoyarles, de repente ellos están pasando por necesidad, no sabemos. Entonces siempre es bueno entre hermanos comunicarnos, llamarse unos a otros, fortalecerse también unos a otros. De repente hay hermanos que están pasando por pruebas, por momentos difíciles, llámelos, ¿no? Escríbales vía WhatsApp, siempre es bueno y alentador. Bien, hoy nos toca ver el último sermón que lleva por título La resurrección para nosotros. Para muchas personas, la muerte de Jesús toma el primer lugar. Su muerte fue necesaria, pero en la resurrección está el poder del Evangelio. En la historia del mundo, muchas personas importantes han muerto, pero solo una persona ha resucitado para nunca más morir: nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesús fue el sacrificio por nuestros pecados y Él es nuestra Pascua. Pues dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La Pascua era una celebración judía que recuerda la ocasión en que Dios liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto. La Pascua viene de un término hebreo que significa pasar por alto, y eso hace referencia a la manera en que Jehová protegió a los israelitas de la plaga que mató a todos los primogénitos de Egipto, que lo menciona Éxodo capítulo 12, versículo 27, y lo menciona también en el capítulo 13, versículo 15. Antes de que Dios trajera esta devastadora plaga, le dijo a los israelitas que degollaran una oveja o una cabra y que salpicaran la sangre sobre los marcos de las puertas de sus casas. Y eso usted lo encuentra en Éxodo capítulo 12, versículo 21, 22, y en el capítulo 12, también en el versículo 7 y 13. Pero cuando Dios viera esta señal, pasaría por alto sus casas y protegería a sus primogénitos. Entonces lo que vemos acá es que el Cordero fue muerto para que los israelitas pudieran vivir, según Éxodo capítulo 12. Ahora, la sangre de los animales, cuando fue puesta en los postes y en el dintel de las casas, fue una señal de la fe de cada uno. Y cuando el ángel de la muerte vio la sangre, se pasó por encima de aquella casa y todos fueron librados de la muerte, sobre todo los primogénitos. En el Nuevo Testamento, Jesús es llamado el Cordero de Dios 11 veces. Y nuestra salvación está basada en dos grandes hechos o verdades. El primer hecho es que la muerte de Jesús, que pagó el salario del pecado, la deuda que nosotros no podríamos pagar, pues redundando, Jesús la pagó. Y aquí en la Biblia encontramos versículos que nos dan más luz en cuanto a esto. Por ejemplo, Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro. En Romanos 6:23. Amigo, amiga que nos está escuchando en esta noche, Dios le dice claramente a usted, la paga del pecado es la muerte. Usted, ante los ojos de Dios, espiritualmente está muerto. Pero Dios exige el pago por causa del pecado, y es la muerte. Y Jesucristo tuvo que pagar por nuestra culpa. Jesucristo tuvo que pagar por su culpa de usted también. Pero el hecho de que Cristo haya pagado con su muerte, luego Él resucita. Porque acá la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si bien es cierto, el Señor Jesús murió, pero al tercer día venció a la muerte. Y Él es el dador de vida. Y si usted confía en Jesús, y si usted cree en Jesús y lo recibe en su vida, así usted esté muerto, aplastado por su pecado, porque dice que la paga del pecado es muerte, tan solamente por creer y recibir a Jesús, usted tiene vida eterna y el perdón de pecados. Yo le animo en esta noche para que usted pueda aceptar a Cristo en su vida, para que usted pase de muerte a vida. Usted espiritualmente está muerto ante los ojos de Dios. Y si usted muere físicamente sin Cristo, le espera la condenación eterna. También la Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tuvo que pagar con la muerte nuestra salvación. Usted tiene la oportunidad de aceptar a Jesús. Si usted realmente quiere ser salvo, si usted realmente quiere tener el perdón de pecados y la vida eterna, cree en Jesús, acéptelo, porque al aceptarlo usted está aceptando el amor de Dios. Usted al creerle a Jesús está creyendo en el amor de Dios. Por eso es que la Biblia dice claramente, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, y recuerde que la paga del pecado es muerte, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Anímese, reciba a Cristo y pase de muerte a vida, porque Cristo venció a la muerte. Prueba de ello es su resurrección. Pero el segundo hecho, la resurrección de Jesús, que quebró las cadenas de la muerte, dando vida eterna a todas las personas que confían en Él como su Salvador personal. Ese es el segundo hecho. Y es por eso que la Biblia dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Las primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 23. Algunas personas regresaron de la muerte física como Lázaro, pero todos murieron otra vez y se quedaron en los sepulcros. Y Jesús fue la primera persona en la historia en resucitar por su propio poder y nunca más morir. Cristo resucitó y está vivo por toda la eternidad. Y es maravilloso porque ahora que Él ha vencido la muerte con su poder, ahora Él da vida y hasta hoy sigue dando vida a todos los que creen y confían en Él. Si bien es cierto, todos estamos muertos. Usted recuerde que el pecado y la muerte entró a este mundo a causa de la desobediencia de nuestros primeros padres. Es por eso que aquí, cuando vemos nuevamente el versículo de 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 23, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Es una gran noticia. Las primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿por qué hombre? Por Adán, pero también por un hombre la resurrección. O sea, por Adán entró la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero dice,
pero también por un hombre la resurrección de los muertos, o sea, el segundo Adán, Cristo. El primer Adán le falló a Dios, pecó, desobedeció y llegó la muerte. Y el segundo Adán, que es Jesús, obedeció al Padre, vivió una vida santa, murió por nuestros pecados y resucitó el tercer día. Entonces, dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea, Adán, también por un hombre en la resurrección de los muertos, o sea, Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, o sea, hemos heredado de Adán su naturaleza pecaminosa, también dice, en Cristo serán vivificados. ¿Por qué? Porque el Señor con su poder venció la muerte y ahora vive para siempre y da vida eterna a todos los que creen y confían en Él. ¿Lo entiendes, amigo? ¿Lo comprendes? Jesús quiere darte vida. Jesús quiere darte el perdón de tus pecados. Y Él tiene el poder, porque Él ha vencido la muerte. Pero tú ahorita estás espiritualmente muerto. Y Jesús desea que tú creas en Él y le recibas para que tengas perdón de pecados y vida eterna. Cree en Jesús. Recíbelo. Recíbelo para el perdón de tus pecados y vida eterna. Ahora, cuando uno va a Lucas, al capítulo 24, vamos a encontrar tres cosas importantes ahí. Vamos a encontrar una búsqueda en vano dentro del contexto de la resurrección del Señor. Y en Lucas capítulo 24, versículo 5, dice lo siguiente: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lo leo nuevamente. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es interesante porque en estos tiempos hay millares de personas buscando una bendición entre los muertos, adorando a un Cristo muerto, hecho de piedra o hecho de madera. Ellos guardan una imagen de Cristo en sus edificios, en sus iglesias, y los sacan una vez por año para llevarlas por las calles de su ciudad, lo que se conoce como procesiones. Gracias a Dios que nuestro Señor Jesucristo está vivo. Nuestro Señor Jesucristo reina en el cielo y no necesita que alguno le ayude a andar. No necesita que la gente lo esté cargando y llevándolo por diferentes lugares, porque Él vive. Ahora, Jeremías capítulo 10, versículo 3 al 6, dice lo siguiente: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornaron, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. Dice Jeremías, no tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. Jeremías marcando la diferencia entre Dios y los ídolos. Dios sí ve, Dios sí anda, Dios sí oye, Dios sí habla. Los ídolos tienen ojos y no ven. Los ídolos tienen oídos y no oyen. Los ídolos tienen piernas y no andan. Entonces, es muy curioso porque en Brasil, en el pueblo de Tambau, hay un enorme templo que costó varios millones de dólares. Según la leyenda, el padre de aquel lugar hizo milagros. Y cuando murió, ellos colocaron su ataúd en un vidrio y con las ofrendas de las personas que visitaron aquel lugar pudieron construir aquel gran templo. La Biblia claramente condena la adoración de los muertos.
En Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 11, dice lo siguiente: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Dios no aprueba el que se consulte, entre comillas, a los muertos. Hay personas que van a los médiums, en este caso los brujos, porque quieren comunicarse con su familiar, quieren escuchar su voz, quieren recordar algo que los relacione, ¿verdad? Y van y pagan fuertes cantidades de dinero para poder tener un contacto con su ser querido que ha muerto. Pero lo que ellos ignoran es que no es su ser querido, no es que le habló, no es que le dio una señal de algo que los relaciona, sino que son los demonios que se hacen pasar por ellos y engañan a miles y miles de personas. Entonces, Dios no le agrada que se consulte a los muertos, y especialmente la práctica de hacer imágenes para la adoración. En Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 5, el Señor dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y lamentablemente, ¿cuántas personas, miles de personas, millones de personas en todo el mundo viven adorando imágenes, viven alabando imágenes, cuando Dios no lo aprueba? Están adorando imágenes que no tienen vida, están adorando y clamando y consultando a muertos. Qué pena. Bueno, en segundo lugar, el sepulcro vacío. En Lucas 24:6 dice esta respuesta: no está aquí, sino que ha resucitado. La tumba no fue abierta para que Cristo pudiera salir, porque cuando fue abierta, la tumba ya estaba vacía. La resurrección de Cristo fue la prueba final de su divinidad. Por eso que la Biblia dice en Mateo capítulo 28, versículo 1 y 2, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Es por eso que 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 21 dice lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado, y Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Es maravilloso lo que nos dice la Escritura. Debemos disfrutar esta victoria, lo que hemos confiado en Cristo Jesús, porque gracias a que Cristo venció la muerte, es por eso que ahora nosotros podemos disfrutar de la vida eterna. Muertos estábamos, ahora estamos vivos en Cristo Jesús desde el momento que creímos en Él. La diferencia entre el cristianismo y las otras religiones del mundo está en la verdad de que nuestro fundador y salvador está vivo y su sepulcro está vacío. En la India hay más de 500,000 de personas que adoran al zoroastrismo. Y su profeta, que se llamaba Zoroastro, fue muerto,
y su sepulcro es conocido por todos, y su cuerpo aún está, pues, en ese lugar. Y la gente lo busca, la gente lo adora, la gente le hace peticiones, pero está muerto, no vive. Acá en Lima, todos los 30 de agosto, no solamente en toda Lima, sino en todo el Perú, se celebra el día de Santa Rosa de Lima, patrona de las Américas. Y algo muy curioso que se celebra en esta fecha es que las multitudes van allá por la avenida Tacna, donde está la iglesia de Santa Rosa, y ahí hay un museo. Pero dentro de ese museo hay un pozo. Y miles de personas están siempre dejándole cartitas, donde le hacen peticiones, donde piden por la salud de sus familiares, otros les piden trabajo, otros les piden por sus problemas que tienen, y les dice a Santa Rosita que le ayude, que le responda. Y usted vea la cantidad de cartas, miles y miles de cartas que están dentro de ese pozo. Pero ahora que hay tecnología, si tú no deseas ir hasta el pozo para dejar tu carta, tú le puedes escribir a Santa Rosita por internet también. Le puedes enviar un WhatsApp, les puedes enviar un correo electrónico a Santa Rosa de Lima. Mira hasta qué punto ha llegado la idolatría. Pero a las finales le están escribiendo a un muerto. Le están mandando WhatsApp a un muerto. Le están mandando un correo a un muerto. En Asia, los budistas adoran a su profeta Gautama Buda, que también murió. Su imagen ha sido hecha de más de 1000 formas y posiciones, pero Buda está muerto. Pero nuestro Cristo venció la muerte. Nuestro Cristo salió de la tumba victorioso. Y los líderes de esa época, desesperados, buscaron en todo lugar, porque por ahí habían acusado a los discípulos que habían llegado de noche y habían robado el cuerpo del Señor. Otros intelectuales han escrito que Cristo en la cruz solamente se había desmayado y que luego que después lo metieron en el sepulcro, dice que recobró el conocimiento y él solito movió esa inmensa roca y se fue. Mire la necedad de estas personas. Como una persona que está desangrada, que perdió toda su sangre porque después de su muerte, un soldado para confirmar que Jesús estaba muerto le atravesó una lanza en su costado y salió agua y sangre, lo último de sangre que le quedaba. Y como una persona que está totalmente débil, totalmente maltratada y desfigurada, con la carne de su cuerpo destrozada, más los clavos de los pies y las manos que quedaron horadadas por los clavos, va a poder y va a tener la fuerza de mover esa roca y irse, humanamente hablando. Pero sin embargo Cristo es Dios y Él tuvo el poder de vencer la muerte y tomar su vida y salir victorioso de la tumba o del sepulcro. Entonces, muchos adoran imágenes que no tienen vida. Muchos adoran, claman y hacen peticiones a personas que ya han muerto, a gente fallecida, pero no tiene vida. Pero no quieren venir a Jesús, que ha vencido la muerte, y ahora Él es el que da vida. Pero también encontramos el anuncio de la resurrección en tercer lugar. Y en Lucas 24, versículo 9 dice, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Hermano, este es un reto para todos nosotros los que creemos en Cristo. Disfrutamos ya de Cristo reinando en nuestra vida.
Disfrutamos de Cristo que ha vencido la muerte. Disfrutamos de Cristo porque todos los días estamos en Él. Pero ahora somos conscientes de que hay miles y millones de personas que no tienen vida. Pueden caminar en la calle, hacer muchas cosas, pero usted y yo sabemos que están espiritualmente muertos. ¿Qué está haciendo usted? Está como estas personas que, volviendo al sepulcro, dieron las nuevas, las buenas nuevas de que Jesús vive. Y corrieron y fueron a avisarle a los 11. Entonces, con alegría y entusiasmo, las mujeres anunciaron que Jesús estaba vivo, que había resucitado de los muertos, porque Jesús resucitó y está vivo por toda la eternidad. Hay esperanza para todo aquel que confía en Él. Hay esperanza para todo aquel que coloca su fe en Jesucristo, el Salvador, vivo y poderoso. Es por eso que 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 al 5, dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada, para ser manifestada en el tiempo postrero. Debemos ser como las mujeres que corrieron, proclamaron, anunciaron que Jesús está vivo. Debemos anunciar al mundo que nuestro Salvador no necesita ser llevado por centenas de personas por las calles de la ciudad, porque Él vive, reina y es poderoso por siempre. Y la Biblia nos reta a correr, a anunciar, a proclamar que Jesús vive, a proclamar las buenas nuevas, a anunciar el Evangelio de Jesucristo, para que todas las personas que están muertas espiritualmente vengan a los pies de Cristo y tengan vida. Y es por eso que Hechos capítulo 1, versículo 8 dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, según Hechos capítulo 1, versículo 8. Si usted ha sentido, cree que este sermón le ha tocado su corazón y quiere recibir a Jesucristo como su Salvador personal, solo tiene que dejar que Él entre a morar en usted. Cree en Jesús, recíbalo en su corazón. Cree en Jesús, confíe en Él, acéptelo en su vida. Lo que el Señor Jesucristo necesita solo es un corazón arrepentido de sus pecados y dejar que Él actúe. Él pondrá la fe necesaria para que usted nazca de nuevo y sea regenerado. Cree en Jesús, acéptele, recíbalo en su vida. ¿Usted está 100% seguro que cuando muera irá a la presencia del Señor? ¿Usted está 100% seguro? ¿Usted está 100% seguro que el día que deje de existir en este mundo, usted irá a la presencia del Señor? Pues toda persona honesta reconoce que no merece el perdón de Dios ni el cielo, porque ha pecado en alguna manera. Pues es importante que usted acepte al Señor y lo reciba en su vida. La Biblia dice: mas a todos los que le creyeron, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted desea ser hecho hijo de Dios? Pues solamente crea y reciba al Señor en su vida y pase de muerte a vida, porque recuerde, Jesús venció la muerte y ahora Él da vida. ¿Qué le parece si oramos en esta noche? Padre Santo, gracias te damos por este tiempo y por estas noches de predicaciones por Semana Santa. Te ruego, Padre mío, que tú obres en el corazón de toda persona que por primera vez ha escuchado este mensaje, que pueda recibir a Cristo, que pueda creer en Cristo y tener el perdón de pecados y vida eterna. Por todos nosotros los creyentes, para que, Señor, la resurrección que obró Cristo en su propio cuerpo sea un motivo para que nosotros salgamos
proclamemos, anunciemos las buenas nuevas. Y Padre, como estas mujeres que corrieron y fueron a avisar de que el Señor vive, de que el Señor ha vencido, de que el Señor es el que da vida. Padre, rogamos que nosotros, cuando termine esta cuarentena, salgamos y proclamemos por todo lugar que el Señor no ha muerto, sino que Él está vivo. Y que adoramos a un Cristo vivo. Oh Padre amado, gracias porque un día tú nos diste perdón y vida eterna, gracias a Jesucristo que venció a la muerte. Gracias, Padre mío, en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, te lo agradecemos. Amén. Hermanos, muchas bendiciones y paciencia. Ya falta poco, hermanos, ya falta poco. Usted siga orando y proclamando el Evangelio. Bendiciones.